Mexicanas, mexicanos, es un honor dirigirme a ustedes para tratar un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, la soberanía energética. Durante décadas, la política energética de México estuvo marcada por el entreguismo de nuestros recursos al capital privado y extranjero, debilitando las empresas públicas y afectando el bolsillo de las mexicanas y los mexicanos. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, México recuperó el rumbo. Se logró lo que muchos consideraban imposible: revertir el modelo privatizador y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. La magnitud de estos avances fue evidente. Les invito a contrastarlo con el pasado. En el sexenio de Fox hubo excedentes petroleros por más de 347,000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde quedó todo ese dinero? Pues muy a su estilo, lo dilapidaron en gasto corriente, justificando así sus actos de corrupción a placer. Y les pregunto, ¿para qué sirvió tanto dinero? Si aumentó 300% la deuda de Pemex con más de 51,000 millones de dólares. Hoy ustedes, oposición, hablan del endeudamiento de Pemex como si no fueran ustedes los responsables. Pero no olviden, el pueblo es sabio. En los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, fuimos testigos de una política de desmantelamiento del sector energético nacional. En 2013, con la reforma energética de Peña Nieto, se entregó la exploración y explotación de hidrocarburos con la promesa de una mayor inversión y mejores precios para los ciudadanos. ¿Qué pasó en realidad? Las tarifas eléctricas se incrementaron, la producción petrolera cayó, hubo gasolinazos y Pemex se debilitó financieramente. En estos dos sexenios, la deuda de Pemex creció 91.9%, equivalente a 63,000 millones de dólares. Desde entonces, Pemex le fue mal. Y no fue causa de los gobiernos de la Cuarta Transformación, eso fueron los gobiernos neoliberales. En 5 años, Pemex pasó a ser la petrolera más endeudada del mundo entre 2013 y 2018. La inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%. La producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%. En contraste, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, se emprendió una política energética con 3 ejes principales: rescate de la soberanía, fortalecimiento de las empresas estatales y autosuficiencia energética. Por ejemplo, se actuó contra el huachicol, disminuyendo 90% el robo de combustible. La deuda de Pemex disminuyó 24.9%, equivalente casi a 33,000 millones de dólares. Se invirtió en la modernización de las 6 refinerías existentes y la construcción de 2 bocas. Se compró la refinería Deer Park, que tras un año de operación recuperó la inversión. Se impulsaron proyectos hidroeléctricos, solares y eólicos como nunca, administrados por la CFE para asegurar tarifas justas. Pero, por supuesto, antes de eso, se invirtieron más de 300,000 millones de pesos en infraestructura de transmisión. En octubre de 2024 reivindicamos Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas estratégicas del Estado. Hoy es crucial consolidar estos logros a través de leyes reglamentarias que protejan el interés nacional y eviten que en el futuro gobiernos neoliberales vuelvan a entregar nuestra energía al mejor postor. Sabemos que el pueblo es sabio, por eso hoy nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene un respaldo histórico del 80%. Hoy la oposición pretende, sin autoridad moral, juzgar lo que hacemos. Como dice la canción, lo que no fue, no será. Ellos ya tuvieron su oportunidad y sí que la aprovecharon, pero para hacer negocios personales y enriquecerse. Pueblo de México,
Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México estamos trabajando de la mano con ustedes para la construcción de un sector energético fuerte y soberano. Con ello se puede construir un país más justo, próspero y autosuficiente. Recuerden, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nunca más un México sin dignidad, nunca más un pueblo engañado. ¡Viva México! Gracias. El dictamen que hoy se somete a discusión y que habremos de votar en sentido positivo representa una victoria frente a aquellos grupos de poder que pretendieron privatizar y vender nuestro país. Este proceso simboliza el rescate de los recursos de la nación y que debo de destacar que no ha sido nada fácil. Ustedes traen argumentos que señalan que se mantiene la reforma de Enrique Peña Nieto y que se habla de un supuesto plagio. Si eso fuera, compañeras, compañeros, pueblo de México, ¿por qué se quejan tanto de esta iniciativa y por qué se rasgan las vestiduras cuando realmente buscamos fortalecer las empresas públicas? Buscamos eliminar la duplicidad de funciones de los órganos reguladores y buscamos recuperar el porcentaje de generación de energía eléctrica que corresponde a CFE. Con tan solo modificar la naturaleza jurídica de Pemex y CFE y recuperarlas como empresas públicas, rompe completamente con el sistema corrupto y entreguista al que ustedes estaban acostumbrados. Nos queda claro que ya no tienen mucho que decir y el ejemplo claro fue desde comisiones donde pidieron una tercera ronda y finalmente no se registraron, algunos se retiraron y yo esperaría que el día de hoy estuvieran presentes en la sesión y pues tampoco están, no están. Entonces, pueblo de México, dejemos de hacerle caso a la oposición y dediquémonos a lo que realmente nos importa. Han salido a decir que estamos violando el TEMEC. ¿Y saben qué? Yo creo que es muy importante recordarles a estos senadores de oposición que no estamos violando ningún convenio, ningún tratado. En primera, porque los artículos 18.16 y 18.17 tratan particularmente en materia de telecomunicaciones. Pero aparte, estamos hablando de que en la regulación económica no podrá ser necesaria si existe competencia efectiva y si el servicio del nuevo mercado para que éstas tengan que ser necesariamente autónomas. Ustedes vienen a decir aquí que se mantienen las importaciones de los combustibles y que por eso somos un plagio. Su famosa reforma se encargó de debilitar a Pemex bajo un modelo energético que solo vino a beneficiar al sector privado, pero que al tiempo vino a desmantelar a nuestra industria nacional. ¿Que se mantiene la importación de combustibles? Sí, pero es únicamente para mantener la demanda actual porque ya se les olvidó, señores, que por su culpa se dejó en el olvido el almacenamiento de combustibles. ¿Y cómo vinieron a destruir el Sistema Nacional de Refinación? En Morena respetamos la planeación estratégica y sostenible. Y por eso es que hoy podemos hablar de una verdadera reingeniería del sistema de refinación. La refinería Olmeca y la adquisición de Deer Park son una muestra clara de que en Morena le apostamos al rescate del sistema de refinación nacional, al mercado interno, pero sobre todo a la fuerza laboral mexicana. ¿Cuál plagio, señores? Ofrezcan aquí mejores argumentos. Ustedes sí copiaron un modelo, el noruego, pero solamente adaptaron la parte del beneficio de sus bolsillos. Qué pena de verdad que no copiaran los valores de transparencia y rendición de cuentas de este modelo. Respaldamos este dictamen porque está sustentado en fortalecer los ejes rectores de la planeación del sistema eléctrico nacional, la seguridad energética de nuestro país y de la soberanía nacional. Reconocemos nuevamente el papel tan importante que juega la Comisión Federal de Electricidad como generador de energías limpias. Y aquí les paso un dato.
para que se pongan un poquito de vitacilina. Del 19 al 2023, la CFE inyectó a la red eléctrica el 55% de la energía limpia acumulada, es decir, que entregó el 22% más de energía limpia que los privados y a su vez inyectó a la red el 37% menos de energía fósil que los privados. Estamos estableciendo un compromiso de justicia energética a través de promover el desarrollo energético sostenible, protegiendo el bienestar social y fomentando infraestructura alineada a la Estrategia Nacional de Energía. El dictamen establece la capacidad del Estado mexicano para gestionar el recurso estratégico, asegurando la energía y ésta se administre con una visión de soberanía y justicia social, no bajo la lógica del negocio de unos cuantos como ustedes hicieron en el pasado. Se los vuelvo a repetir, esto no es retórica. Por primera vez se tendrá, senadora, le pediría me permita concluir, presidenta. Por primera vez se tendrá el Fondo de Servicio Universal Energético con el propósito de financiar acciones de justicia energética priorizando a quienes más necesitan. Por esto, el Grupo Parlamentario de Morena votará este dictamen a favor y los invitamos, senadores de oposición, a que realmente vean por el beneficio de las familias mexicanas. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Continúa en el uso. El PRI está en contra de la reforma energética porque representa más corrupción, despilfarro, el saqueo de recursos naturales y de ningún modo significará que la gasolina, la luz o el gas vayan a bajar de precio. Que el pueblo sepa que después de esta reforma la gasolina seguirá igual de cara y contaminante. Que el pueblo conozca que esta reforma energética de ningún modo bajará las tarifas de luz. Que los mexicanos sepan que seguiremos sin acceso a gas natural y seguiremos teniendo gas licuado de mala calidad y altamente contaminante. Cuando en 2013 el PRI impulsó la reforma energética, tuvo como eje transversal la protección del medio ambiente, la promoción de energías limpias y la participación de operadores privados en condiciones de competencia. Llegó Morena y dio marcha atrás, promovió energías sucias, hizo que los inversionistas salieran despavoridos, hubo apagones eléctricos, el gas subió de precio y la gasolina ni se diga. ¿Acepta una pregunta? Con mucho gusto, presidenta. Ok, tiene un minuto para hacerla y para responderla dos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a la promovente que trae muchos datos en esta mañana, preguntarle si sabe cuál es la demanda de megawatts que el país necesita, si sabe cuántos megawatts está produciendo nuestro país y además si sabe, porque les gusta mucho hablar también de energías limpias, ¿cuánto producen las hidroeléctricas del país? Que obviamente son energías limpias. ¿Cuántos megawatts se producen en nuestro país? Muchas gracias, presidenta, y gracias, compañera, por aceptar la pregunta. Con mucho gusto, senadora. En este momento no le puedo dar estas cifras técnicas de megawatts, pero sí se las puedo compartir en un momento más que concluya mi intervención. Lo que sí sé es que estamos en un momento en donde la corrupción de Morena es terrible. Entonces, yo hoy vengo a hacer un posicionamiento muy serio. Yo no voy a prestar en ningún juego de Morena, aunque les duela a ustedes. El 90% de esta iniciativa del día de hoy son propuestas del PRI. Propuestas del PRI que sí sabe gobernar y que sí ha hecho un buen trabajo durante muchos años. Lo he dicho, esta propuesta es criminal. Con Morena aumentó el huachicol, el robo de combustibles. Eso es Morena, un paraíso de abrazos para la delincuencia. Esta reforma
adolece de un plan serio y estructurado para acabar con el robo de combustibles que Morena permitió y que ha financiado sus campañas electorales. Esta reforma energética de Morena trata de retomar la vocación de energías limpias que el PRI impulsó en 2013, como lo dije hace un momento. Pero es pura simulación y engaño. Lo que busca Morena es seguir produciendo petróleo de baja calidad con agua y sal, lo que castiga su precio. Es inconcebible el grado de contaminación que existe en las grandes ciudades de México y se debe a las gasolinas contaminantes y caras que nos vende Morena. Se trata de ambientes tóxicos y que dañan la salud de los mexicanos. ¿Pero qué se podía Concluyó esperar su tiempo, senadora. de un grupo político que legisla con base en intereses económicos y con cálculos políticos, donde sus guías son el odio y la ignorancia? Que el pueblo de México le quede claro, que al pueblo de México le quede claro, la reforma energética del oficialismo es más corrupción, despilfarro de recursos públicos, Concluyó su representa tiempo, el senadora. saqueo de recursos naturales y de ningún modo significará que la gasolina, la luz y el gas vayan a bajar. En el grupo parlamentario del PRI, de ninguna manera vamos a avalar esta reforma. Vamos en contra. Es cuanto. Sí, muchas gracias. Para reiterar en específico lo que dice esa manta que está plagada de mentiras, decirles que ese 18.50 es como la dejó Calderón y que en el caso de Peña Nieto la dejó en 26.10, es decir, uno subió 22% y otro 44%. Andrés Manuel la bajó a 24.15, es decir, el 5%, y tienen que ver cómo se construye el precio de la gasolina. Ese 27.01 que ustedes están manejando es el margen que tiene el vendedor de estas gasolineras y que debiera de ser de 2 pesos. Aquí le está aumentando 5 pesos. Por lo tanto, esto es lo que se tiene también que platicar con los mismos gasolineros y es culpa del PRIAN porque liberaron los precios de la gasolina. A eso se debe estos precios que están ahí. Entonces, no digan más mentiras. Y la reforma energética de Peña Nieto fue un fracaso. Dijeron que iba a haber 110 contratos y de esos 110 contratos que hicieron, solamente 3 producen actualmente 60,000 barriles contra el 1,800,000 que produce Pemex. Y en específico sí les diría que desde luego también es mentira que cuando asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador se estaban produciendo 2.8 millones de barriles de petróleo, se producían 1.6. Y aclararles también con relación a estos combustibles que desde luego se está produciendo aquí en México una cantidad muy importante que no es exclusivamente el 1.3 que es lo que manejan. Y bueno, finalmente decirles que lean el artículo 25 de la Ley de Hidrocarburos porque ahí está el proceso de otorgamiento de lo que son las asignaciones, que no es verdad que es una asignación nada más directa. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que tantita historia no nos cae mal, sobre todo al ala conservadora, que tiene graves problemas de memoria frente a la propuesta de justicia energética de la 4T. A ver. Cuando llega Salinas, lo que se cambió no fue una política de Estado, sino el Estado mismo. El Estado dejó de ser un estado de bienestar. Y lo que estamos haciendo ahora es devolver no solamente un estado de bienestar, un régimen de bienestar, un régimen de justicia energética. Eso es la reforma energética.
Yo quiero decirles a todas y todos ustedes, y es muy importante, que en el sexenio salinista, que se distinguió por operar una estrategia múltiple de apertura a ultranza a todos los inversores, provocaron esto. No fuimos nosotras ni nosotros, yo participé. Es mi tercera propuesta y participación de la reforma energética. Y no se les olviden sus moches. A mí no se me olvida los carritos, los diablitos cargados de portafolios negros para que se votara a favor de esa reforma. No se me olvida, a nosotros no nos compraron. Por eso les vengo a refrescar la memoria. Los precios en las gasolinas son por la liberación de los precios. Eso es la privatización. Eso es lo que ustedes votaron, que uno lo diera 28, que el otro lo diera 22, que otro lo diera 18. Eso es lo que ustedes votaron y ahora se vienen a lamentar. No tienen vergüenza. Por eso, lo que solicitamos y lo que ustedes prometieron, fortalecer la soberanía nacional, ahora lo estamos haciendo. Mintieron cuando dijeron que le estábamos dando o no a la gente. Sí, señor presidente. Por eso la cuarta transformación devuelve su dignidad, la dignidad energética, le devuelve el poder al Estado, la soberanía del Estado y la soberanía energética que ustedes mintieron, votaron, les dieron sus moches y además defraudaron al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Adelante, secretario. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Ya estamos. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 124 votos, de los cuales 84 son a favor, 39 en contra y una abstención. Más el voto del senador Chiguil. Por lo tanto, serían 85 a favor, 39 en contra y una abstención, de un total de 125 votos. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles y la Ley de Geotermia, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, y se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asimismo en lo particular lo no reservado. Iniciamos con... Así mismito, como terminaron de escuchar esta tremenda noticia, los prianistas perdieron todo, se quedaron con las ganas de privatizar a la CFE y Pemex. Todo el pueblo de México se pondrá de pie al escuchar esta tremenda noticia, porque hoy es un día histórico para México. El Senado avala en lo general la reforma energética de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 85 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma energética de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que busca establecer un nuevo modelo energético para fortalecer a Pemex y CFE. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia y YouTube nos recomiende con más mexicanos que apoyan la cuarta transformación. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.